Antes de todo, cuéntanos quién es Roger. Bueno, Roger es un estudiante de nutrición que ya está terminando, ya solo me queda el TFG. También soy atleta. Me dedico sobre todo desde que empecé el atletismo, mi prueba favorita que me tiene el corazón robado es los 3.000 metros de obstáculos, que practico en verano. Nada, yo empecé a conocer la nutrición porque cuando era pequeño me diagnosticaron celiaquía. Yo no tenía previsto estudiar nutrición. Es más, y yo tengo el grado superior y el grado medio de mecánica. Y bueno, me empecé a interesar por la nutrición, de cómo podía mejorar en el atletismo. Y es un mundo que me ha envuelto y me dije, bueno, pues me lanzo a estudiar la carrera de nutrición, que era lo que realmente me gustaba. Y pues hasta el día de hoy, que he cursado varios cursos sobre nutrición deportiva en la Universidad Abierta de Cataluña, también. Y como digo, ahora estoy terminando la carrera de nutrición. Ya tengo muchas ganas para poder pues dar un pasito más y quizá el año que viene hacer un máster sobre nutrición deportiva. Y nada, este es un poquito mi resumen de quién soy yo. Y nada, a mí lo que me encanta de la gente joven así es que ya sale de la universidad, bueno, te queda eso del TFG, pero ¿Mm? ya llevas varias formación junto a la universidad. Ya sabemos que la Correcto. universidad nos prepara de lo básico, de lo básico, de lo básico, y cada uno decide cuando termina o mientras está terminando la universidad cómo se va formando para especializarse en eso que le apasiona. Y en tu caso es el correr. Correcto. Como tú dices, en la universidad, hablo por mi opinión, es como, más que nada, como dar un paso burocrático, ¿no? Para poder ejercer como tú como entrenador y yo como nutricionista. En nutrición deportiva hemos dado nada, o sea, la formación es siempre eh, autodidacta, tienes que ser muy autodidacta contigo mismo, tienes que cada día querer aprender. Y bueno, con mí, como el correr es lo que me gusta, lo que realmente disfruto, pues yo quiero ir a ese camino y pues me he intentado ya formar muchos seminarios, formaciones externas, con gente que sabe que está ya arriba de la nutrición deportiva y sobre todo en corredores. ¿Cuáles Y serían nada, tus referentes? referente sobre la nutrición. Deportiva. O en La nutri- corredores o deportes de resistencia. Deportes de resistencia, mira, me gusta mucho y con uno que empecé, que me enseñó muchísimo, que se llama Cristian. Es un chico que he participado en estudios con él sobre, por ejemplo, el ginseng en deportes de resistencia, si podíamos aumentar la quema de grasas. Luego, el que lleva NutriClinic, no sé si sabéis quién es. Y luego Aritz también me gusta Aritz, muchísimo. un Aritz, crack. sí, lo sigo desde hace mucho tiempo. Y estos tres más serían los que la gente que más sigo en nutrición deportiva en deportes de resistencia. Perfecto. Y nada, me gustaría empezar porque hay algo que está muy ligado ahora a los deportes de resistencia y a las carreras de fondo y que está un poquito de moda, que es esto de la periodización nutricional. ¿Podrías explicarnos qué es esto? Correcto. La periodización nutricional es una estrategia que se ha visto bueno, se ha estudiado y se está poniendo de moda ahora mismo. Todo, sí, seguro que hemos oído de dietas cetogénicas, en dietas altas en carbohidratos, en dietas pues distintos otros tipos de dietas, ¿vale? Entonces, lo que se trata de este tipo de dieta o estrategia, más bien dicho, perdón, es de no seguir cada día no tiene que ser igual nuestra alimentación, porque nosotros, igual que el entrenamiento, que un día hacemos series, otro día hacemos rodajes, otro día hacemos series o gimnasio, nuestra alimentación también tiene que estar adaptada según nuestros entrenamientos. Nuestro cuerpo no va a utilizar la misma energía si realizamos un rodaje largo el domingo, suave,
que si realizamos series, que si rompemos muchas fibras musculares en el gimnasio, por ejemplo. Entonces, la periodización es adaptar distintos alimentos a los días que tenemos, de los distintos días que tenemos. A las necesidades del entrenamiento que tendríamos ese día. Correcto. Por ejemplo, ponemos un poco un ejemplo así. Los días de series son días donde nosotros estamos utilizando un VO2 max de más de 80 y rozando nuestro umbral máximo de V2 max. Por ejemplo, pues cuando nosotros estamos utilizando intensidades muy altas, consumimos muchos más hidratos de carbono. Nuestro cuerpo va a utilizar los hidratos de carbono del músculo como fuente de energía. Entonces, estos días van a ser más elevados en hidratos de carbono. Por lo contrario, cuando hacemos rodajes largos, suaves, tiradas largas del domingo que decimos, pues nuestro cuerpo va, como vamos a ir a un ritmo que podemos hablar, nuestro cuerpo va a utilizar otras sustancias como energía, que en este caso van a ser más las grasas. Cuando utilizamos un 60% de nuestro V2 max, nuestro cuerpo utiliza las grasas. Pues ese día quizás sería más necesario consumir más grasas y menos hidratos de carbono. Y un día de gimnasio, cuando que hay muchísima rotura muscular, pues nos vendría bien un poquito de más proteína. Y esto sería ir jugando y es la periodización nutricional. Perfecto. ¿Y eso puede generar unas adaptaciones diferentes cuando entrenamos, lo que comemos en las comidas previas? Correcto. Claro, si nosotros, como digo, por ejemplo, consumimos siempre muchos hidratos de carbono, nuestro cuerpo, como estamos hoy en día muy pues, expuestos a la comida, que solo nos hace falta abrir el frigorífico y coger la comida, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo es de hace millones de años, no ha evolucionado tan rápido como está evolucionando nuestra nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha olvidado o se olvida de utilizar distintas vías de obtención de energía, como podrían ser la vía de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos nosotros ser más eficientes como corredores, como atletas. Queremos también utilizar la vía de las grasas y la vía de los carbohidratos y utilizarlas cuando toque. Si vamos suave, utilizar más las grasas y cuando tengamos que hacer un sprint, cuando tengamos una alta demanda energética, pues utilizar los carbohidratos que serían nuestra gasolina y las grasas serían como el diésel, ¿no? Hacemos estas comparaciones. Entonces, si nosotros, depende de qué entrenamientos, antes de hacer el entrenamiento no consumimos hidratos de carbono y consumimos, por ejemplo, más grasas, hacemos días altos en grasas y bajos en hidratos de carbono, nuestro cuerpo, como va a tener un déficit de hidratos de carbono, vamos a utilizar las grasas y vamos a ir poco a poco, si lo hacemos varios días, depende qué entrenamientos, no todos los entrenamientos vale esta estrategia, podemos hacer que nuestro cuerpo sea más eficiente y pueda utilizar los dos tipos de energía. Perfecto. ¿Y siempre nos va a interesar conseguir esas adaptaciones? Depende de nuestras pruebas, depende de cómo sea, pues, como digo, nuestra actividad física. Por ejemplo, una persona que sea velocista de 100 metros, 200 metros, quizá no nos vaya a servir de nada estas adaptaciones. Una persona de medio fondo de 3.000 hasta 10K, pues podríamos ir practicando algunos días estas pequeñas adaptaciones, pero para una persona que realiza una actividad de tantas horas, de 2-3 horas, como esta actividad de 2-3 horas, tú lo sabes más bien que yo, el 60 hasta el 70% va a ser a nivel aeróbico, quizá nos interesaría ya tener más flexibilidad metabólica para que luego cuando haya desnivel, una subida, el último sprint final, la última bajada que vas con las pulsaciones hasta arriba, pues tengas esas reservas de glucógeno que no has gastado al principio porque tu cuerpo ha sido más eficiente cogiendo las grasas y no ha gastado la energía rápida
de los hidratos de carbono de dentro del músculo. Vale. Y luego, para que a la gente le quede así claro, explica un poquito que no solo vamos de grasas ni solo vamos de hidratos de carbono, que no es un botón que ahora voy de Claro, grasas, no, ahora no, voy de no. hidratos. No, no, no. Normalmente vamos a utilizar las dos vías de obtención de energía, pero siempre una más medida que la otra. Depende de nuestra actividad. Evidentemente, cuando vamos ya por la montaña, allí trotando y hay subidas, bajadas, vamos a ir variando las dos o incluso por igual las dos, ¿vale? Pero claro, no es solo o una o la otra. Vamos a ir gastando las dos. Por esto, también en carrera es muy importante consumir hidratos de carbono. No pensemos que solo con esta estrategia vamos a llegar al final frescos y contentos, porque tenemos que ir poco a poco, también vamos gastando los hidratos de carbono, que es una energía que sí que se gasta porque tenemos un límite de depósitos de glucógeno, que serían los músculos, el hígado, donde encontramos en total unos 700 gramos de hidratos de carbono y estos sí que se van gastando. En cambio, las grasas, como un gramo de grasa tiene 9 calorías, tenemos muchísimas calorías en forma de grasa. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar siempre las dos, en más o menor medida. Lo que vamos a hacer es como ahorrar un poquito de otra, como Correcto. aumentar el porcentaje que usamos de otra a velocidades más bajitas para luego, cuando toque Mm, utilizar 100% por decirlo de las otras porque necesito generar muchísima energía en este momento, tener mm, lo máximo disponible. correcto, correcto, es lo que nos interesa o incluso en momentos finales de que ya llevamos 3 horas y nuestros depósitos, porque evidentemente no somos capaces de recargar la energía que nosotros consumimos con geles, barritas y todo esto, no somos capaces de consumir lo mismo que estamos gastando. Vamos a gastar mucho más, pues como más flexibles seamos, pues más vamos a ir ahorrando, como un coche que es un híbrido, que cuando va a baja velocidad utiliza la energía eléctrica, en este caso las grasas, y un coche y en momentos que tenemos que acelerar, ir a 120 por la autopista, autovía, va a utilizar la gasolina o el gasoil como forma de energía. Pues lo que queremos obtener es esta flexibilidad, esta estrategia. Perfecto. Y nada, ponernos por el chat quién de vosotros, o mejor, quién no de vosotros adapta lo que come a lo que entrena cada día. Pues si hoy tengo gimnasio, como un poquito más de esto. Si hoy tengo series, como un poquito más de esto. Ponemos por el Hmm, chat quién no tiene en cuenta lo que come en base a lo que va a entrenar ese día. ¿Vale? Para que este directo, el objetivo es que veáis la importancia de lo que coméis para luego lo que hmm, vais a entrenar. Que no es hoy me apetece macarrones como macarrones, hmm. sino cada día deberíamos de saber qué macronutrientes necesito para el tipo de entrenamiento que voy a hacer. Y eso va a Correcto. hacer que mejoremos más o mejoremos menos lo que Hmm, vamos a entrenar. hmm. Porque también, como hemos dicho, por ejemplo, hacemos una tirada larga y consumimos hidratos de carbono, nuestro rendimiento no va a bajar, ni que comamos hidratos de carbono que solo consumamos grasas, porque va a ser una actividad larga. Pero en cambio, un día de series, un día de gimnasio, que son entrenamientos muy glucolíticos, glucodemandantes, que van a demandar mucha energía, si por ejemplo este día lo quieres hacer o consumes menos hidratos de carbono o no utilizas la alimentación necesaria para ese día de entrenamiento, tu entrenamiento se va a ver afectado y vas a ver una bajada de tu rendimiento, evidentemente. A ver qué están diciendo por el chat. No sabía nada de esto de verdad, nunca, nunca, ojos de flipar. Sí. Nunca, yo creo que la mayoría no lo controlamos. Esto ya es rizar el rizo, ya podríamos decir, pero que son estrategias que se están utilizando y que se están poniendo muy de moda porque se han visto que, y gente del alto nivel con los que he estado y he ido en charlas y simposiums que han hecho, lo estaban explicando y gente que están preparando la maratón
hablo de gente de 2.8 maratón, 2.7 y lo están practicando sobre todo un día, 2 días a la semana como mucho. Tampoco ahora os voy a decir que esto es la panacea, ni que cada día, venga, bajamos los hidratos de carbono hoy, súper, no, sino controlado y con una buena estrategia se pueden conseguir cosas que nosotros quizás no sabíamos. Y acabas de decir algo muy importante, que no es algo que deberíamos hacerlo todos los días en ir bajo de carbohidratos si voy a baja intensidad de ese entrenamiento. Correcto, Por correcto, no ejemplo, todos siempre. los domingos y fines de semana que solemos hacer más volumen y a ritmos más suaves, deberíamos ir con baja disponibilidad. No, no todos los días, siempre con los días que, por ejemplo, si tenemos una competición la semana siguiente, no lo recomendaría, porque tu cuerpo este día, y más, si no está acostumbrado, va a sufrir muchísimo más de lo que sufriría normalmente. Entonces, puede ser que estos primeros días te encuentres con bastante cansado, que te cuesta arrancar, que no empiezas a coger sensaciones hasta el minuto 30, 40, porque tu cuerpo aún no está acostumbrado a este tipo de entrenamientos, de adaptaciones metabólicas, ¿vale? Yo recomendaría solo días puntuales, que tiene que ser muy suave, que si por ejemplo has hecho series el día antes, no recomendaría hacerlo el día después, porque tu cuerpo ya lo vas a poner en estrés el día de las series y el día siguiente tampoco hace falta que lo pongas más en estrés. Puedes también tener lesiones, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego también que hay que combinarlo en este tipo de pruebas de larga distancia con eso de que conocemos ahora del entrenamiento del estómago. Correcto, el entrenamiento es comer es muy importante, sobre todo en carreras de larga distancia, y tenemos que tener en cuenta que quizá no todas las personas somos iguales y hay personas que les sienta bien un tipo de alimento y hay otras personas que les sienta bien otro tipo de alimento. Esto es cuestión de ir probando durante los entrenamientos. Es muy importante comer también en los entrenamientos. Sé que es una cosa que cuesta a la gente el estar ingiriendo alimentos y es mucho más fácil meterse un gel que una barrita o unos dátiles o unos orejones, algo de más sólido. ¿Vale? Entonces es una cosa que se tiene que ir entrenando y acostumbrando. Cada media horita, venga, empezamos con unos dátiles, con unas pasas, con unas barritas hechas de arroz hechas por nosotros. Y poco a poco ir viendo sensaciones de cómo estamos asimilando ese alimento y cómo nos sentimos, si se nos repite, si nos sienta pesado, si nos sienta bien, si nos dan dolores de estómago y ir variando esas cositas y ir probando. Es muy importante, sobre Así todo es. porque si se nos cierra el estómago, entonces sí que eh, La ya has estamos fuera de cagado. juego, sí, fuera de Así juego. es. Y una Y esto, pregunta muy dime, típica es, ¿cuál es el mejor gel? Y yo siempre digo, el mejor gel es el que más te guste y mejor te siente. Da igual correcto, la marca casi, sino al final correcto. a mí uno me puede sentar muy bien o puede tener una composición perfecta, pero Mm, si simplemente, ya no que te siente mal, sino simplemente a ti, el tomártelo no te sienta, no es agradable, luego en mm, carrera cuando vayas a 180 pulsaciones no te lo vas a querer tomar. claro, Y el correcto. objetivo es que cuando llegue la carrera te lo quieras tomar. Correcto. Sea como te tomes la carrera como un entrenamiento más, como si fuera un entrenamiento, porque es el día de la carrera, no tienes que experimentar para nada. No tiene que ser diferente a nada, simplemente va a ser diferente la intensidad y que lo vas a dar todo hasta el final, pero lo otro no tiene que variar nada. ¿Vale? Y tenemos que Perfecto. tener en cuenta también que un gel no siempre tiene que llevar el mismo azúcar, digamos. No siempre tiene que llevar glucosa, porque también tiene que llevar fructosa, porque a veces hay geles que compramos geles y no tenemos esto en cuenta y cuando los receptores de glucosa, digamos, el depósito de glucosa se va llenando en nuestro estómago, luego al rebozar es cuando empiezan los dolores estomacales y si combinamos estas dos, pues vamos a conseguir una mejor absorción y un mayor rendimiento y menor sensación de malestar en el estómago.
Hay muchísimas cosas a nivel de nutrición que no ponemos en práctica por desconocimiento y son súper Correcto. importantes, como este pequeño dato del cuando me compro un gel o una barrita, fijarme en la proporción que tiene es súper Correcto. importante. Y mira, relacionado con la pregunta que han puesto, ¿podrías poner un ejemplo de un desayuno, por ejemplo, antes de un entrenamiento de baja intensidad, un desayuno de moderada intensidad y un desayuno para un día que toquen series? Vale. Por ejemplo, empezamos por el día de alto en grasas, digamos, de tirada larga. Y queremos hacer esto de baja disponibilidad de hidratos de carbono. Pues un buen desayuno, por ejemplo, sería unas nueces con un café, ¿vale? Con leche entera, ¿vale? Porque tiene mayor cantidad de grasas y mayor minerales y vitaminas, que se han visto que la leche entera es mucho más rica en energía y sobre todo en composición nutricional. O también podríamos y ponerle, por ejemplo, una cucharadita de aceite de coco, que me gusta mucho el aceite de coco, o también aguacate. Por ejemplo, son los ácidos grasos, los alimentos con una grasa que me gusta muchísimo porque llevan una grasa que se llama MCT, que no se absorbe, no pasa por nuestro hígado y se absorbe directamente a nuestro intestino. Esto lo que hará es que no nos sienten mal, ¿vale? Porque nuestro cuerpo no tendrá en nuestro estómago que romper las cadenas de ácidos grasos, sino que los va a absorber directamente y van a pasar a formar parte en nuestro torrente sanguíneo en el intestino. Y esto no nos va a provocar molestias. Y son un tipo de grasas que me gustan mucho. Sobre todo, por ejemplo, en mi desayuno, en los días de tirada larga de, por ejemplo, 25 kilómetros que hago yo los domingos son un medio aguacate o incluso un aguacate entero, si tengo un rodaje bastante largo, con un café con leche y le pongo una cucharada pequeña de aceite de coco. Vais a decir muchos, esto es muy poco. Vale, pensemos que las grasas tienen 9 calorías por gramo de producto. Entonces, la energía va a ser el doble en menos volumen que un hidrato de carbono o una proteína. Entonces, en menos volumen estamos metiendo más energía, que es lo que me gusta. Ir con el estómago vacío, sobre todo en intensidades o ejercicios de larga duración. Luego, el día de intensidad elevada, por ejemplo, un día de series, mi desayuno va a ser, por ejemplo, 2, 3 rebanadas de pan con una mermelada o con un poquito de miel y una fruta. Así combino los hidratos de carbono provenientes del pan con la fructosa de la pieza de fruta y se absorben mucho más rápido que si solo proviniera de una. Y no tengamos miedo a meter miel, azúcar, mermelada, porque tenemos que diferenciar la nutrición para rendir más y la nutrición en la población en general, ¿vale? Tenemos que separar estos dos términos, porque es una cosa que a veces el otro día competí y puse que desayunaba mermelada y me ponía 3 cucharadas de azúcar en el café y la gente, pero ¿qué haces poniendo azúcar? ¿Qué haces poniendo, pues si la mermelada es súper mala? Y yo, tenemos que quitarnos estos miedos de la cabeza, que no pasa nada, que vamos a competir, vamos a hacer series, vamos a trabajar a máxima intensidad. Esta energía tu cuerpo lo va a absorber. Somos deportistas, ¿vale? Tenemos esto en cuenta. Hay Y una luego, frase que me dime, gusta mucho, que es la población sedentaria, que no necesita muchos hidratos de carbono, come más hidratos de carbono, más azúcares de lo que necesita, y los deportistas de resistencia, que necesitan mucho más hidratos de carbono, comen mucho menos de los que necesitan. claro. Entonces es como el mundo al revés. Claro, porque nos queremos cuidar tanto, dar todo y descuidamos cosas que nos han dicho que si tomar tantos gramos de azúcar al día, que si tomar tanta sal, pero es que es al revés. Nosotros como deportistas sudamos más, tenemos que tomar mucha más sal al día, quemamos mucha más energía,
para obtener energía rápido no necesitamos azúcar, no necesitamos alimentos integrales a medio de una competición, antes de una competición. Necesitamos que nuestro cuerpo reciba energía rápida. Arroz Rápido. blanco, pasta blanca, arroz con leche, por ejemplo, me gustaba muchísimo antes de competir. Y no tenemos que tener miedo a esto, porque es energía que nuestro cuerpo va a almacenar mucho más rápido que si cogemos las recomendaciones de la población en general. Así es. Bueno, Y ¿os está dime. gustando? Ponernos por el chat si os está gustando, si es interesante y si os ha gustado, os invitamos a que hagáis un copia pantalla, nos etiquetéis a los dos y compartáis este directo para que así luego cuando colguemos la grabación mucha más gente pueda verlo y aprender sobre este tema que es súper interesante con Rullar. Mira, dicen que cuándo debemos ingerir geles con cafeína y cuándo no. Mira, hoy he hecho un post justo de esto, de la cafeína, cuando se absorbe, si se absorbe más rápido en gel, en pastillas. Así que también, si lo queréis ir a ver, hago un poquito de spoiler, de spam. Nada, pues cuando, por ejemplo, tomar geles con cafeína y cuándo no. Yo te recomendaría que esto va a depender, por ejemplo, tenemos que estudiar un poquito la carrera, el desnivel, ¿vale? Y si tomas antes de empezar la carrera o quieres tomarlos a mitad de carrera. Yo empezaría, los primeros geles no utilizaría cafeína, por ejemplo, la primera hora no utilizaría cafeína, me tomaría antes unas pastillas de cafeína porque ya su duración ya va a ser muy larga y luego estudiaría un poquito si estamos hablando de trail, los momentos, cuando vienen los momentos más duros de la carrera y ahí antes 20 minutitos de llegar a esa subida de no sé cuántos kilómetros o ese punto para llegar arriba de todo al pico y le metería ese extra de cafeína. Entonces, estos momentos puntuales, solo me limitaría a utilizar los gels de cafeína. Porque aparte, pensad que la cafeína es diurética, la cafeína no estimula el sistema digestivo, o sea, te dan ganas de ir al baño, así que y deshidrata antes, así que Pruébalo antes. pruébalo antes. Correcto. A ver, vamos a coger alguna pregunta más, ¿vale? Sí, 2 o 3 rápidas y terminamos, ¿vale? Porque el objetivo vale. de los directos del domingo, como sabéis, es que sean 30 minutos rápidos, un tema muy concreto, pam, pam, que aprendáis sobre ese tema y luego responder 4 o 5 preguntas y ahí lo dejamos para que tampoco se haga muy pesado. Y nada, si Correcto. queréis más de Ruller, luego me mandáis privados para que lo volvamos a traer por aquí. Y nada, y los que entrenáis conmigo o estáis en la academia, tranquilos porque os vais a cansar de Ruller este año. Sí. A ver, Y a ver. me lanzas las preguntas que... Vale, lo de la comida rica en grasa, ya nombré alguna. ¿El aceite de coco es bueno para qué y cuándo? El aceite de coco es bueno para antes de competir, incluso y los entrenamientos, antes de los entrenamientos, porque como he dicho es una grasa distinta a las otras, es un tipo de grasa que no se absorbe no pasa por el hígado, entonces nuestro estómago no tiene que hacer grandes esfuerzos para digerir la grasa, que es el alimento que más cuesta a nuestro estómago digerir, y se absorbe a nivel de intestinos. Lo que vamos a obtener es una grasa que sea muy fácil de digerir y que pasa rápido al torrente sanguíneo en forma de energía. Entonces, estos son los beneficios del aceite de coco y que te recomendaría utilizar este tipo de grasa para antes de las competiciones o entrenamientos. Sustituir esto por ejemplo, la mantequilla que utilizamos normalmente a veces antes de entrenar, las rebanadas de pan con mantequilla y mermelada, pues rebanadas de pan con aceite de coco y mermelada que está Rico. buenísimo. ¿Y cuántos litros de agua diarios recomiendas? Uf, esto va a depender mucho de la persona, ¿vale? No te puedo decir aquí De 2 la litros, 3 litros. persona, del Y momento del año que estemos, del entrenamiento que vayas a hacer. Va a depender de muchísimas cosas. Y tened en cuenta que hace frío aún, pero nuestro cuerpo transpira muchísimo más, igual que en verano cuando estamos en invierno, ¿eh?
el aire que sale de nuestros pulmones, nuestro cuerpo tiene que hacer mucho más, tiene que tener un gasto más elevado porque tiene que regular la temperatura corporal. En verano, refrigerar, por eso sudamos, gastamos más sales, pero en invierno también gastamos más agua porque tiene que calentar todo el cuerpo, ¿vale? Tener esto en cuenta que también se tiene que beber en invierno. Y os invito a que os peséis justo antes de dormir y justo cuando os despertáis, Correcto. para sorprenderos un poquito de la cantidad de líquido que podemos perder mientras dormimos. Mm. Y Mira, si yo quieres Di. no, diría que, por ejemplo, durante el día sigan las recomendaciones normales de 1 litro y medio, y luego cuando salgan a entrenar, que se pesen antes y después, y la diferencia de peso que haya entre antes y después, que lo ingieran en agua, en litros de agua. Perfecto. Y si quieres la última, Sí, sí. María, faltaría explicar un desayuno para los días de fuerza. Un desayuno de los días de fuerza sería un desayuno, por ejemplo, donde utilizaríamos hidratos de carbono y proteína. Por ejemplo, unas rebanadas de pan con un buen jamón, ya sea un jamón salado, un jamón de pavo con una alta cantidad de proteína o de carne de ave, o incluso unos yogures con un muesli, unos yogures con muesli y unos frutos secos, unas piezas de fruta en un yogur, que salimos a entrenar muy temprano o no tenemos tiempo, un batido con un yogur, queso fresco y unas frutas, unos frutos secos, unos arándanos. Este tipo sería un mix de un De los poco dos. todo, ¿sabes? Y sin meter tantos azúcares ni tantas grasas, más optando por la fruta, el pan, los cereales y la proteína. Incluso te voy a Perfecto. hacer unas tostadas de pan con un revoltijo de unos huevos, que tenemos que quitarnos el desayuno típico normal, que también podemos desayunar una tortilla y no pasa nada. Perfecto. Y nada, lo último es que tranquilos, porque nos han puesto que luego lo comparto, tranquilos que cuando cierre el directo se comparte en mi Instagram y lo tendrás en mi perfil guardado, así que no te Perfecto. preocupes. Y nada, Ruyer, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y A ti muchísimas por invitarme. gracias a todos los que están en el directo. Espero que os hayamos ayudado durante estos 40 minutos. Y Correcto. nada, muchísimas gracias, Ruyer, A ti. y Un nada, nos abrazo. vemos en breve. Muy bien. Muchas Bueno, un gracias. saludo a todos. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego.